Hola a todos, buen día. Hola, hola. No escucha a nadie. Hola, profe. Hola. Hola, Luca, buen día. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Hola, Bien Antonia, buen también. día, gracias. Bien, ¿y tú? Ah, No. hola, profe. Hola, Gabriel, buen día. Entra. ¿Le aparece por casualidad que el icono que está grabando la clase? ¿A ¿Ustedes? Sí, profe, hice grabación. Ya, ya, perfecto. Vamos a retomar donde quedamos la clase pasada. Estamos resolviendo un ejercicio de combinaciones de resistencia. Eh, Falto yo aquí. Acá. ¿Cuál era la guía? No, vea, cuadritos. Al tiro le comparto. Estoy aquí haciendo los últimos ajustes del tablet. Ya, entonces, como le decía, la semana pasada, en la clase pasada, empezamos a estudiar. Tengo que silenciar. ¿Está silenciado? ¿Por qué suena acá también? Como le mencioné la semana pasada, comenzamos a estudiar los distintos tipos de conexiones de los circuitos, dentro de los cuales teníamos cuáles tipos de circuitos. ¿Se acuerdan que habían tres tipos principales? ¿Qué nombres tenían? ¿Se acuerdan? En serie, en paralelo y mixto. Correcto. En serie, en paralelo y en mixto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, qué ocurría con las resistencias en un circuito en serie? ¿Cómo se pueden, eh, cómo se pueden reducir a una? ¿Hay alguna versión matemática que lo O permite? sea, si las sumas todas, te va a dar la resistencia total que hay en el circuito, ¿no? Exactamente. Sumando toda la resistencia va a dar la resistencia total del circuito. Sí, Antonio, también ella me está escribiendo en el chat que si la suma. Efectivamente, basta con sumarla. Eh, entonces, retomando el ejercicio, lo borré porque lo vamos a hacer de nuevo. Retomando este problema, nosotros teníamos aquí un circuito en serie. Podemos ver las tres resistencias que están conectadas aquí, ¿ya? Unas seguidas de la otra, conectadas por un mismo cable. Entonces, esa es también una manera de eh, verificar si hay conexiones en series. Eh, Otra característica importante, por ejemplo, en este circuito, ya es que cada una de las resistencias se encuentra a voltaje distinto. Entonces, por ejemplo, yo podría aplicarle la ley de Ohm a cada una de las resistencias y obtener el valor de la corriente que circula en ese circuito.
eh, otra característica importante también que vimos en este circuito, ¿ya? Es que la corriente es una sola la que circula a través de él, ¿ya? Y en general la corriente o el sentido de la corriente comienza en el terminal positivo y esto empieza a circular en ese sentido por allá. Y es solamente una corriente, ¿ya? Es como la corriente común que hay en el circuito. Ya entonces, todas estas características hay que tratar de aplicarlas para poder resolver el problema del circuito. Entonces, el problema que hay aquí, o la pregunta, me falta, dale, brillo compu, que está muy oscuro. Y sistema enchufado. Entonces, la pregunta es, bueno, tres resistencias, R1, R2 y R3, cuyos valores están dados ahí en la pantalla, que están conectadas en series con un generador. Entonces recuerden que el generador es quien alimenta y le entrega voltaje al circuito, ¿ya? El único, y como habíamos mencionado, como estas resistencias están en serie, eh, cada resistencia tiene su propio voltaje. Es por eso que aquí me dicen que el voltaje en R2 es de 30 voltios. Solo en R2, ¿ya? Determinar la diferencia potencial total en el generador o el voltaje, que es lo mismo. Diferencia potencial y voltaje es exactamente lo mismo. O sea, si piden la total, como están pidiendo la total, voy a tener que ocupar la resistencia total también. Pero como no conozco la corriente que circula en el circuito, no voy a poder hacer ese cálculo aún. Entonces tengo que tratar de, ¿cómo se llama? De glosar un poco el problema. Primero vamos a ir anotando los datos que aparecen. El primer dato es la resistencia 1. La resistencia 1 vale 20 ohms. La resistencia 2 es igual a 15 ohms. Y la resistencia 3 es igual a 35. Y otro dato que nos entregan es el voltaje en la resistencia 2. Podemos llamarlo a ese voltaje el voltaje 2. Es igual a 30 voltios. Y la pregunta, ¿cuál es el voltaje total del circuito? Eso no lo sabemos. Entonces, los datos que tenemos, por ejemplo, yo puedo mirar qué pasa con la resistencia 2 y el voltaje 2. ¿Qué podría calcular con esos datos? Con el voltaje 2 y con la resistencia 2. Recuerden, el voltaje 2 es el voltaje que existe en la resistencia 2. ¿Qué implemento importante falta para completar las, eh, todas las características que hemos visto en los circuitos? Falta algo muy importante. La intensidad. La intensidad de corriente, ¿ya? Esa es la letra I de intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente, como mencioné recién, es la misma resistencia, perdón, la misma corriente que circula en el circuito, ¿ya? Entonces, con esos dos datos que están ahí, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo calcular la corriente eléctrica con la resistencia 2 y con el voltaje 2. ¿Cómo puedo calcular eso? Mediante la ley de Ohm. Entonces, usando la ley de Ohm, aplicado o aplicada a la resistencia 2 o aplicado a R2, podemos escribir directamente, aplicado a R2. Entonces la ley de Ohm
Recuérdense el triangulito que uno dibujaba, por ejemplo, para tener qué es lo que necesitamos calcular. Entonces el triangulito tenemos arriba colocar el voltaje y abajo la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tapo aquí la intensidad de corriente y me queda la operación, en este caso, de división. Entonces voy a dividir el voltaje dividido por la resistencia. Con eso voy a poder obtener la corriente. Entonces, la corriente es igual al voltaje aplicado en la resistencia 2 partido por la resistencia 2. Si yo reemplazo esos datos, o si reemplazo esos valores, voy a tener que el voltaje 2 es 30 voltios partido por la resistencia 2, que es 15 ohm. Eso da como resultado 2 amperes. Entonces, ¿qué es lo que es 2 amperes? Es la corriente que circula por todo el circuito y es única. Solamente una. Entonces la I es igual a 2 amperes. Entonces, ahora que tenemos la corriente que sale del generador que está marcado aquí en azul, nos faltaría hacer dos cálculos más para poder obtener el voltaje o diferencia potencial en el generador. Y recuerden, como aquí nos están pidiendo la potencia total, o el voltaje total, mejor dicho, también que es lo mismo, son sinónimos, necesito calcular otra cantidad que sea total. Para poder calcular para poder hacer ese cálculo. Y esa otra cantidad total viene dada. ¿Qué nos faltaría, por ejemplo? Eh, para sacar, tenemos la resistencia, ¿cierto? Toda la resistencia. Tanto la Y tenemos, todos los y valores. tenemos una intensidad, ¿cierto? Podríamos ¿Vale? multiplicar la intensidad por la resistencia y nos va a dar el voltaje total. Correcto, pero ¿cuál resistencia? Hay que sumar todas, ¿o no? Muy bien, hay que calcular la resistencia total. Para poder obtener el voltaje total del circuito, tengo que obtener la resistencia total del circuito. Entonces, aquí vamos a hacer una división. Entonces, vamos a escribir lo mismo que acabo de decir. Entonces, para calcular el voltaje total, necesitamos la resistencia total. Y la resistencia total es fácil calcularla porque simplemente le vamos a colocar aquí como RT de R total, ya es igual a las tres resistencias que aparecen en el circuito, a R1 más R2 más R3. Al sumarlo, me va a quedar que la resistencia total, RT, es igual a 20 ohm más 15 ohm más 35 ohm. Y esto da como resultado que la resistencia total es igual a 35 más 35 sería 70 ohm. Entonces, como tenemos la resistencia total y tenemos la corriente que circula por todo el circuito, ahora podemos calcular el voltaje total. Y el voltaje, nuevamente aplicando el triangulito que aparece arriba, vamos a borrar aquí, lo vamos a escribir de nuevo. Entonces, el voltaje es R por I. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, ya tapo el voltaje y me queda la multiplicación
de la resistencia por la corriente eléctrica. Finalmente, el voltaje total finalmente el voltaje total es el voltaje total es igual a la corriente del circuito por la resistencia total. La corriente del circuito habíamos dicho que habíamos calculado y nos daba 2 amperes multiplicado por la resistencia total, que sería 70 ohm. Por lo tanto, el voltaje total es igual a 140 voltios. Y ya tenemos nuestra respuesta final. Y se lo dejo por si quieren tomar el apunte del problema. Profe, ¿Sí? ¿me puede dictar lo que es que no se entiende muy bien? Lo que dice en RT, o sea, Eh, la resistencia total, la segunda, entonces, la resistencia, ¿te refieres al cálculo. al segundo bloque al que estoy Sí, mostrando? Entonces, para calcular el voltaje total, necesitamos la resistencia total, ya. ¿ya? Y la resistencia total es la suma de todas las resistencias que hay en un circuito en serie, como el que tenemos en este caso, Ah, ¿ya? Que sería R1 más R2 más R3. Entonces, sí, ahí sumé los valores que me están entregando en el enunciado, ya que son estos valores que están acá. Esos son los 3 ya. valores de cada una de las Ah, resistencias, ya, ¿ya? ok. Y se Ya, y eso suman lo sumo. directamente porque están en serie. Ahora vamos a ver la suma en paralelo, ya que es un poco más complejo, porque hay que sumar fracciones. Ya, Ya, entonces ese cálculo es el mismo cálculo que aparece, o esos datos son los mismos datos que aparecen aquí, porque simplemente lo que hice fue sumar cada una de las resistencias y te da que ok. el valor de la resistencia total, que es 70 ohm. Recuerda que ese símbolo como la letra griega omega, ya que es una cosa así. Es Ya, lo que profe. representa la unidad de medición de la resistencia eléctrica. Entonces, Ok, eso era, profe. ya, Gracias. Ah, profe, se muteó. sí. Bien, vamos al problema que sigue. Ahí lo voy a dejar por mientras. Entonces, aquí en el siguiente problema ya podemos apreciar inmediatamente una diferencia en cómo se conecta, ¿ya? Eh, entonces, recuerden que, bueno, primero que todo, quiero que ustedes me digan, ¿qué observan del circuito del problema 2? ¿Qué cosa o qué características ya se pueden apreciar, por ejemplo, con la resistencia? Que, por ejemplo, si el R1 no da como la energía, tipo, si a él se le cortara como la lamparita, como hipotéticamente, ¿Ya? R2 y R3 no se podrían prender. Y es como que todo depende de que todos funcionen. Y si uno no funciona, a menos que sea al final, ninguno más va a funcionar, ¿o no? Antes de eso, para responder eso, si está bien o está mal, tienes que decirme qué tipo de conexión hay en el circuito. Pero no este tipo de conexiones que son como que son individuales también, que son Son- como que ya, son conexiones como individuales y esas conexiones tienen un nombre. eh, un circuito paralelo. Se Circuito llama en nomás. paralelo. Un circuito en paralelo. Y según las propiedades del circuito en paralelo, si tú sacas o desconectas, por ejemplo, yo voy a cortar el cable ahí, ¿ya? Si tú desconectas esa, la otra resistencia o si pusieran ampollitas van a seguir funcionando, ¿ya? Porque no van a afectar el funcionamiento del circuito. Y eso
también pasa por otra cosa, ¿ya? Porque, ¿qué pasa con la corriente, por ejemplo? ¿Qué pasa con la corriente en este punto? Ahí, justo donde está la separación. O sea, se supone que la corriente va a fluir por todo. Por ejemplo, está como un cablecito que va al R1 y al R2, ¿no? Y también al R3. ¿No se supone que como que va como por separado esa energía? En el caso de la corriente lo que ocurre ahí, la corriente se separa, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate que hay como hay dos caminos por donde puede No, seguir, sí, po. ¿ya? Entonces, por eso la corriente aquí puede irse puede seguir el camino hacia abajo, ¿ya? Como lo estoy indicando acá, puede seguir en esa dirección, pero también sigue en esa otra dirección, por lo tanto se divide la corriente. Y eso pasa con la conexión en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa con R2 y R3? ¿Cómo están conectados R2 y R3? Están conectados como de forma como circuito en serie, ¿no? Tipo, están Correcto. como al ladito. Entonces, en este caso tenemos un circuito mixto. Tenemos dos resistencias, que las vamos a marcar, que sería R2, estas dos que están aquí, R2 y R3, están en serie. En serie, pero estas dos que están en serie están en paralelo con R1, ya por el tipo de conexión. Ahora, en general, siempre cuando hay conexión resistencia en serie, lo que hay que hacer simplemente es achicarla y calcular la resistencia total de esas que están en serie, ¿ya? Y para así no tener que trabajar con tantas, simplemente se pueden reducir a una, ¿ya? O sea, las dos que marqué en azul, yo las puedo reducir simplemente a una con la operación matemática de sumar la resistencia de cada una. Y eso se reduciría a trabajar simplemente con una sola en serie, ya una sola del lado derecho, la del lado izquierdo, recuerden como les mencioné delante, es como que si estuviese conectada aparte, ¿ya? Y todavía no la puedo tratar eh, una vez que resuelva la que están conectadas en serie, ¿ya? Entonces esas son características que podemos ir reduciendo a medida que vamos viendo el ejercicio. Pregunta, calcular la resistencia equivalente de la figura, o sea, de todo completo, ya, o la equivalente total, ya, de la figura, y la intensidad de corriente que circula por el generador. Datos. R1 vale 10, R2 vale 15, R3 vale 5. DDP es diferencia de potencial o bien voltaje. Pensé que había temblado. Diferencia de potencial o voltaje equivale a 35 voltios. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir anotando algunas cosas como necesarias para resolver este ejercicio. Primero que todo, siempre anotamos los datos. Entonces tengo que R1 es igual, considerando la... Parece que por eso me queda el color no gusta. R1 es igual a 10 ohm, Profe, ¿sí? tengo una duda. Ponte. Resulta que la vez anterior nos mandó como una guía ¿Sí? que también era sobre como resistencia, intensidad, amper, todo eso. ¿Sí? ¿Va a mandar alguna próxima? ¿Cómo? ¿Va a mandar alguna próxima guía sobre ohm, amper, todo eso? Sí, sobre justamente los tipos distintos de conexión en serie y paralelo y sus principales características. Ya, Yo creo que y eso una lo va a hacer la pregunta. próxima semana. ¿En el aula hay un PowerPoint o algo así que le explica? Lo de las clases, tengo que subir este material. Lo que pasa es que este material no lo he subido todavía porque Ya. no lo... Gracias, profe. Ya, sí, sí, no hay problema, sí, va a estar todo eso. Este mismo material tiene varias secciones, como expliqué, como mostré la semana pasada, voy a devolverme un poquito. Hay algunas cosas que están tipo resumen, ¿ya? Por ejemplo, estos cuadritos resumen, súper importantes siempre para eh, tener clara cuáles son las diferencias que hay entre un circuito y otro. Por ejemplo, para un tren verdadero y falso, ya cosas que se me vienen a la mente. Uno podría decir, el circuito en paralelo tiene la misma corriente del todo en circuito, ¿ya?
¿Eso es verdadero o es falso? Me pregunta por ustedes. ¿Qué cosa, profe? No escuché. Por ejemplo, que yo le estaba mostrando a este cuadro de resumen, ya ¿Mm? qué material lo tengo que subir, y este cuadro de resumen uno perfectamente podría contener un verdadero y falso, un ítem de verdadero y falso. Entonces la pregunta era, ¿es verdadero o falso? Eh, ¿Es verdadero o es falso si yo les digo que el circuito en paralelo tiene la misma corriente en todo el circuito? ¿Eso es verdad o no? Le estoy preguntando, me está preguntando a mí de vuelta y yo le estoy preguntando a usted. Ah, em, em, no, la corriente o el voltaje. La corriente La corriente es igual. en paralelo es igual para todo el circuito. Ah, no, no, no. En el paralelo no, en el circuito en serie sí es igual. En el circuito en serie es igual. Por lo tanto, ¿es verdadero o falso lo que acaba de preguntar? Es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque la corriente, hay distintas corrientes en un circuito paralelo. ¿Ya? Por ejemplo, ya cosas así. Que la idea, no sé si esta semana o la otra, les deje un material dependiendo de cómo avancemos con los ejercicios. Ya, porque estos ejercicios igual son más complejos que los anteriores que habíamos visto. Entonces, me interesa tratar de explicárselo lo mejor posible para que les quede. Bien, entonces volviendo al ejercicio, estábamos anotando los datos. R1 vale 10 ohm, Profe, R2, sí, ¿qué significa DDP? diferencia de potencial. Ah, O lo mismo que sinónimo voltaje. Ya. El R2 vale 15, el R3 es igual a 5. Y el voltaje, este voltaje es el voltaje que entrega acá el generador, ¿ya? Y es el voltaje aplicado a todo el circuito, ¿ya? A todo el circuito, bien digo, ¿ya? Ese voltaje es de 35 voltios. 35 voltios. Entonces, lo primero que hay que, cuando uno se enfrenta a este tipo de ejercicios, ¿ya? Es ver qué cosas se pueden reducir, ¿ya? Eso sería como lo primero. Entonces, como etapa 1 o paso 1, ¿ya? Así como si uno lo escribe como una receta, por decirlo de alguna manera. Paso 1 es buscar lo que se puede reducir. Y en este caso, lo único que podemos reducir son las dos resistencias que están en serie, que están marcaditas ahí en azul, lo que se puede reducir. Entonces, resistencia en serie, podemos calcular una resistencia, llamémosle resistencia 4, ¿ya? Resistencia 4 va a ser simplemente igual a la suma del valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3. ¿Ya? Le puse 4 simplemente para ir diferenciando entre los resultados que voy obteniendo. ¿Ya? Después me va a quedar R1 con R4. Entonces, esta nueva resistencia R4 es la suma. R4 es igual a R2 más R3, que sería 15 ohm, más 5 ohm. Y esa resistencia R4 es igual a 20 ohm. ¿Ya? Cuando uno calcula esta nueva resistencia, uno puede hacer un nuevo dibujito o bosquejo del ejercicio o del circuito. Al hacer un nuevo bosquejo, ¿ya? De cómo queda la situación con este cálculo que acabamos de hacer, ¿ya? El circuito quedaría de la siguiente manera. Entonces, tenemos nuestra fuente que alimenta el circuito, ya como siempre, ¿ya? Tenemos hacia acá, sigue esto, tengo la resistencia R1, ¿ya? Y hacia el lado derecho tengo esta que acabo de achicar y que calculé, que es esta que le llamé R4, ¿ya? Porque aquí aparece la que sumé o la resistencia total en ese lugar. Entonces,
No, fue muy chico. Ah, está bien. Aquí tengo el mismo R1 y la nueva que acabo de calcular que le llamé R4. ¿Queda claro de ese paso? ¿Ya? Ese es lo que acabo de hacer, ¿queda claro? Sí, profe, o sea, ¿Sí? esa, como que está resolviendo por separado esa como parte del circuito. Claro, ¿ya? Ese sería como el paso 2. El paso 2 sería redibujar el circuito, ¿ya? Pero Entonces, una pregunta, ¿sí? ¿usted lo que está haciendo con el dibujito de la derecha es quitarle la propiedad de circuito en serie o Eh, solamente es para que se entienda como que no, se resolvió? es muy bien como tú lo acabas de decir. Así yo olvido de que hay algo en serie, ¿ya? Porque ahora me preocupo de resolverlo solamente como si estuviese en paralelo. Entonces, al Ah, llamar R4, solamente R4, a estas dos, a las dos que estaban en serie, ya, a las que están encerraditas en azul en serie, ya, lo transformo en un único circuito en paralelo. Y queda único. Ya, y ahora hay que resolverlo y hay que calcular también la resistencia total, pero sumando en paralelo. ¿Ya? Y esto es como lo que puede ser más difícil porque uno tiene que ocupar aquí las fracciones. Entonces, este es el paso 2. Paso 2, que sería redibujar. Que no funciona el lápiz. Redibujar el circuito. Ahí sí. Entonces, eso fue lo que hicimos en el paso 2, redibujar el circuito, cambiando, en vez de colocar las dos que están en serie, simplemente ocupo la resistencia equivalente a esas dos en serie. ¿Ya? Y ese es lo que dibujé ahí en la derecha. El paso 3 ahora es reconocer, obviamente, qué es lo que quedó. Y si revisamos en detalle qué es lo que queda, quedan dos resistencias en paralelo. Entonces, paso 3, resolver las resistencias en paralelo. En paralelo. Ahora, ¿cómo se resuelve la resistencia en paralelo? Si volvemos al nuestro, a mirar el apunte, ¿ya? Y vemos cómo se suman las resistencias que están en paralelo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Acá. La resistencia en paralelo se suman como el valor inverso, ¿ya? En la formulita que aparece aquí. Entonces, el valor inverso de lo que vale la resistencia, ¿ya? Y ahí se forma una fracción, ¿ya? Por eso yo le decía, es como sumar fracciones. Entonces nos queda en el ejercicio, nos queda con, lo vamos a pintar aquí, nos queda R1, que sería R1, que está ahí con R1 acá, y nos queda R4, nos queda R4 acá, con R4 que es la que está ahí en moradito. Esas dos son las que quedan en el ejercicio, R1 y R4. Entonces, esas hay que sumar al valor inverso para poder obtener también la resistencia total. Entonces, incluso el valor de la resistencia, de la resistencia total también queda inverso. Entonces va a ser como 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R4.
Entonces, ahí donde está el R1 y el R4 voy a colocar los valores que ya encontré anteriormente. Lo vamos a hacer aquí a la derecha por el espacio. Entonces tengo 1 partido por la resistencia total. Es igual, el R1 vale 10 y el R4 vale 20. Entonces va a ser, bueno, voy a reescribir de nuevo. R1 más 1 partido por R4. Este procedimiento es el que se aplica para todos los tipos de resistencia en paralelo. Entonces, 1 partido por 10 ohm más 1 partido por 20 ohm. Ya, entonces tengo, por el momento podemos quitar el símbolo del ohm, ya para no confundirnos. Si lo sacamos simplemente, ya va a quedar 1 partido por 10 más 1 partido por 20. Entonces me interesa resolver esta fracción, que está aquí a la derecha. ¿Cómo se resuelve esa fracción? Inversa. ¿Cómo el inverso? ¿Cómo sumas un décimo más un veinteavo? O 1 partido por 10 más 1 partido por 20. Encontrando un común denominador. ¿Y cuál sería ese mínimo común denominador? 20. El 20. Lo podemos anotar aquí al ladito. A ver si todos nos acordamos de las fracciones. Entonces el mínimo común es el 20. ¿Qué más? ¿Cómo se resuelve esta fracción? Tenemos algo, tenemos el mínimo común múltiplo. O sea, para eso, por eso hay que dividir 20 y 10 y el resultado multiplicarlo por 1 en la primera Muy fracción. bien, entonces o uno puede preguntarse cuántas veces cabe el 10 en el 20 o dividir 20 partido por 10. ¿Cuánto daría eso? 20 partido por 10 daría 2. 2. Entonces va a quedar 2 por 1 más. Y el 20 con el 20. Si lo divido, va a dar 2 por 1, 2 por 1, 2. sí, pero sí, eso lo voy a resolver en la siguiente línea. Estoy notando el resultado. Me queda la última división del 20 con el 20. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 20? O sea, estoy aquí con esos dos 20 juntando. Primero lo hice con el 20 con el 10, ¿ya? Si los divido, me va a dar 2 y se multiplica por el número que está arriba. Puede ser 2 por 1. Y después el 20 dividido 20, ¿cuántas veces cabe? 1. 1, ¿ya? Y 1 lo multiplico por el otro 1, entonces 1 por 1. 1. Más 1 por 1. Eso da como resultado 1 sobre la resistencia total es igual a 2 más 1 partido por 20, y eso es igual a 3 partido por 20. Entonces, ¿qué cosa quedó? Queda que 1 partido por la resistencia total es igual a 3 partido por 20. Falta el único paso. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que tengo ahí? ¿Qué pasa con el valor de la resistencia total? ¿Está resuelto o todavía no está resuelto? ¿Cómo se llama esta expresión, matemáticamente hablando? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Pero, profe, se supone que ya tendría que estar listo porque tendría que sumar toda la resistencia, se hizo, y eso equivale a la resistencia total. Así que, Sí, pero está casi listo. Ya, el detalle de lo que yo acabo de preguntar, es porque esta es una Ayer proporción, con Jorge fuimos a terreno, a Guasanta, ahora te llamo a ir a no terreno, por... a revisar un par de cosas, estamos sumamente claros Esto es una con lo que proporción. está ¿Está el micrófono haciendo, prendido? las señales, los paraderos, estamos bien avanzados. ¿Ya? Entonces, Cristóbal, que ¿puedes es tener su importante, micrófono José, prendido que se no escucha? asustar con la gente ¿Puedes la mutearlo? línea única. Ah, ahí lo muteé yo. Ya, entonces, esta es una proporción. ¿Y se recuerdan cómo se resuelven las proporciones?
¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, profe. No, la proporción Profe, la proporción creo que era la intensidad por la resistencia. no, ese es el voltaje. No, me refiero, esto es matemáticamente. Esto es una expresión matemática que se llama una proporción. O sea, es Cuando uno como tenga, que, ¿sí? es como, podríamos poner como 9 y 40, eso es como es como proporcional como a 3 y 20, ¿o no? Porque tienen como, están como la misma como, no sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, un número, por ejemplo, si fuera 4 y 10, la proporción podría ser 2 y 5, ¿no? Sí. A lo que iba con esto es la manera de resolverlo. ¿Ya? La manera de resolver las proporciones en general es multiplicando cruzado. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a multiplicar cruzado? El problema está en que el valor de la resistencia total está abajo en el denominador. ¿Ya? Entonces, cuando uno entrega, por ejemplo, cuando uno resuelve un ejercicio, una ecuación, uno coloca x igual un número, ¿cierto? Pero uno no entrega un valor como 1 partido por x es igual. ¿Ya? No sé si me entienden la idea de lo que quiero decir. ¿Ya? El valor de la resistencia total está abajo y tiene que quedar despejado, tiene que quedar solito, tiene que quedar como simplemente como RT es igual a un número. No puede quedar como 1 partido por RT. Y esa es la diferencia, por eso es una proporción. Entonces, para poder resolverlo, hay que multiplicarlo cruzado. Pero mucho más fácil es simplemente colocar el valor invertido que tenemos a la derecha. Cuando uno resuelve la proporción y multiplica cruzado, en el fondo lo que vamos a llegar va a ser a este resultado, a 20 partido por 3. ¿Ya por qué? Porque antes tenemos aquí el inverso del valor resistencia total. Pero yo no necesito el valor inverso, yo necesito el valor de la resistencia en seco. Así como le decía, como cuando uno resuelve una ecuación y dice x igual 2, ¿ya? Ese es el resultado en seco. Aún uno no entrega el resultado como 1 partido por x igual a 2. ¿Ven la diferencia de lo uno con lo otro? ¿Se aprecia? ¿O les complica un poco? ¿Por qué 1 partido por algo es igual a 2? Y también x es igual a 2. No, es un ejemplo. Cuando tú resuelves, por ejemplo, una ecuación, cualquier ecuación, ya, por ejemplo, tú tienes, no sé, x, estoy haciendo una analogía, ya. Es decir, x más 3 igual 5. Si tú resuelves esa ecuación, ¿cuánto da esa ecuación? O sea, es 2 al final. Va a dar 2, ¿cierto? Ya. Fíjate que el x está si tú miras el x como una fracción, ya, porque si, por ejemplo, uno lo puede partir por 1, ya, el x siempre está en el numerador. La respuesta Eh, siempre está en el numerador. En el caso del ejercicio que estamos calculando, la respuesta está en el numerador o está en el denominador, en el cuadrito en negro. o sea, al final lo importante es el denominador, pero el único número que hay es el numerador, así que lo importante debería ser el numerador, ¿o no? El numerador, pero el valor de RT, de la resistencia total, está en el denominador. Así que yo tengo que colocarlo en el numerador. La manera de colocarlo en el numerador ya es calculando el valor inverso. Y es el paso final que hice abajo. Fíjense qué ocurre, por ejemplo, qué pasó con el 20 y con el 3. Anteriormente, en esta línea, Metieron. se invirtieron, ¿ya? Esa es la respuesta final. Debo invertir el valor para poder obtener la resistencia total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está en el denominador, pero ahora en la siguiente línea está en el numerador. Así se entrega una respuesta en cualquier ecuación. La respuesta se coloca en el numerador. Y el 3 con el 20 se invirtió y ahora es 20 partido por 3. Ese es el valor de la resistencia total. Se debe invertir como en el último paso. Vamos a borrar esto. Bueno, la proporción se puede dejar, pero lo de la ecuación no lo necesita.
Y eso se hace en todos los ejercicios de resistencias en paralelo. Se invierte el valor al final, ¿ya? Y la explicación, como la dije recién, es porque la resistencia total queda escrita en el denominador, como si fuese una fracción. Entonces, de aquí a esta línea, invertir los valores y dejar resistencia total en el denominador. En el numerador, perdón, en el numerador. ¿Ya? Por eso se invierten los valores al final. Y ahí queda el RT en el numerador, solito, igual a los numeritos de la derecha, pero los numeritos también están invertidos. Todo se invirtió. Con esto, o con este último resultado, ya, si hacemos un repaso de las cosas que notamos o de lo que dibujamos, ya entonces en el paso 1, ¿qué fue lo que hicimos? Sumamos la resistencia en serie que está la R2 con la R3. Ya en el paso 2, ya las dibujamos, a la cual llamamos R4. El paso 3, reconozco que R1 y R4 me quedaron en paralelo, ¿ya? Resuelvo la fracción, que es toda la columna que hice al lado derecho, resolví la fracción 1 partido por 10 más 1 partido por 20. Me doy cuenta de que tengo los valores inversos en esta penúltima línea, ya en la flechita que estoy marcando aquí. Como tengo los valores inversos, debo girarlos, ¿ya? Entonces, los giro y obtengo mi valor de resistencia total. Y el último paso, que sería el paso 4, ahora me faltaría encontrar la corriente que circula por el circuito. Y la corriente que circula por el circuito, como la calculamos al igual que el ejercicio anterior, la corriente se calcula mediante el voltaje partido por la resistencia. Entonces, tengo la resistencia total de todo el circuito. Tengo el voltaje total que se aplica a todo el circuito. Por lo tanto, puedo obtener la corriente total de todo el circuito. Así que aquí, paso 4. Paso 4. La corriente total del circuito dijimos que se calcula como la corriente es igual al voltaje total partido por la resistencia total. Y el voltaje total, según nuestros datos, el voltaje aplicado total es de 35 voltios. Y la resistencia total, la estuvimos recién, es 20 partido por 3. Si no les gusta ocupar fracciones, también pueden ocupar las decimales, ¿ya? Entonces el voltaje dijimos que era 35 voltios, y el 20 partido por 3 en decimal es 6,66. 6,66 ohm. Si hacen esa división, ¿dónde es que la calculadora? Calculadora. Entonces queda 35 dividido de 6,66. Eso le va a dar 5,25. Si le aparecen decimales, simplemente ocupen dos valores de decimales. Ya, por ejemplo, este ejercicio el número tiene muchos decimales, pero basta simplemente con 2. Entonces va a quedar 5,25 amperes. Y esa es la respuesta final. Profe, Sí. yo lo hice como fracción y puse 35 partido en 1, que es lo mismo que 35. Y lo voy a multiplicar. ¿Eso está bien? ¿Esa fracción que me va a dar? A ver, tú, Sofía, lo escribiste
Ah, sí, pues, colocaste como, a ver, lo escribiste como 35 partido por 1 y eso ¿Mm? dividido de 20. No, sí, sí, eso sí. Eso está bien, está perfectamente Ah, ya. bien. ¿Ya? Entonces, si alguien no lo hizo, no le gusta trabajar con decimales, lo puede hacer así también, ocupando la propiedad de de la división de fracciones. Bueno, la propiedad de la división de fracciones, recuerden que esto después se transforma en una multiplicación, pero hay que invertir de nuevo el número de la derecha. Bueno, a mí me lo enseñaron así cuando chiquitito, no sé cómo se lo enseñaron ustedes. Que 35 partido por 1 multiplicado por 3 partido por 20. Ya, y ese resultado va a ser el mismo resultado, va a dar igual que el anterior, que sería 35 por 3 son 105, 70, 105 partido por 20. Y si hacen 105 digo de 20, 105 digo de 20, también da 5.25. Es el mismo resultado. Hay- Solamente que el de arriba va a tener más decimales que el de abajo, pero si lo aproximan a simplemente a dos decimales, les va a dar el mismo número. Bien, 5,25 amperes. Ya, pueden ocupar las fracciones, pueden ocupar los decimales. Eh, el único problema de que aquí me va a faltar espacio para colocar todo el ejercicio en una pura línea. A ver, si lo quieren ver completo. Ya, ahí es el desarrollo del problema 3 completo. Es un poco largo, tiene hartos pasos, ¿ya? Eh, Desconozco si, por ejemplo, ustedes pudiesen ser capaces de resolver un ejercicio, ya así como de esto tan largo, porque tiene muchos conceptos, tiene muchas cosas, pero, por ejemplo, eh, me interesa las cosas conceptuales que uno puede sacar de acá. Como por ejemplo, cómo fue que partimos con el ejercicio. Vimos que había resistencia en serie, reconocer que hay resistencia en serie, que las puedo sumar, que puedo calcular su resistencia equivalente, ya, que fue lo que hicimos en el paso 2. Eh, por ejemplo, saber qué ocurre con la corriente en un circuito en paralelo. Ya, por suerte aquí nos estaban preguntando por la corriente total del circuito, no nos estaban preguntando por una corriente, por la corriente que pasa por cada una de las resistencias, porque ahí el problema sería mucho más difícil, ¿ya? No creo que tomen preguntas, hagan ese tipo de preguntas. ¿Qué otra cosa podemos ver acá en este ejercicio? Un pequeño repaso de sumas fracciones también, porque a uno siempre le complica sumas fracciones. Eh, Así que para la próxima clase quedan varios ejercicios por hacer, ¿ya? Eh, ¿Podrían ustedes de tarea ya hacer el problema 1A, 1B y lo revisamos en la próxima clase aquí en vivo y directo? Eh, para los que hagan y por supuesto quienes hagan el ejercicio podrían llevarse algunos puntitos extras eh, para la siguiente evaluación. ¿Les parece? Eh, bueno, profe. ¿Ya? No se me vaya Sí, nadie profe. todavía porque necesito pasar la lista y necesito un pantallazo de la lista, lo más rápido posible. Y ya estamos en la hora. Ya. Eh, Bien, voy a tratar de dejar las clases al día de esta materia porque podemos fijar, bueno, si seguimos haciendo ejercicios así como esto, que bueno, la próxima clase igual vamos a hacer ejercicio, yo creo que dependiendo de cómo avancemos la próxima clase con ejercicios que yo les mando una tarea, de, como una evaluación con notas como la misma que hicimos la otra vez. Y la próxima semana también le voy a tener los resultados de la evaluación que hicimos la semana pasada, la semana antepasada. Así que están libres, pueden irse a su recreo en su casita. Ya. Chao, profe, que esté Ya, bien. chao a todos, que estén muy bien. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Profe, ¿Sí? ¿le llegó mi trabajo? Porque le hice una Sí, carpeta y Michela, se lo menos mal envié. que me hablaste, tenía que decirte una cosa.
Tu caso lo conversamos con Rectoría. Lamentablemente lo que es el primer semestre se va a quedar así tal cual. Lo que sí se Ya, puede hacer, ya que tú los trabajos atrasados, yo igual te los puedo considerar como una nota para el segundo semestre. Ya, o sea, ya, como que el primer semestre se cerró porque ya pasaron los plazos, hubo muchos plazos extra, etcétera. Pero para que no pierdas esos trabajos, si tú, por ejemplo, si este semestre yo coloco 5 notas, no hay ningún problema que tú tengas 8 notas o 7 notas que son las notas del primer semestre, ¿ya? Así que en ese ya, sentido yo te las podría considerar y por supuesto te va a ayudar a levantar el promedio en una situación ya, complicada, ¿ya? Es lo único que se puede hacer porque yo lo conversé como te digo, con rectoría y lamentablemente los plazos estaban muy, muy fuera del tiempo como para poder hacer correcciones y cambios, ¿ya? Así que espero que lo entiendas también. sí, profe, ¿Tú me subiste al aula material o me lo subiste al correo? sí, al aula. Ya, sí voy a revisar, creo que esta semana voy a estar revisando todas las cosas que están pendientes y ahí te digo cómo te fue con eso, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, pues de nada, gracias a ti.